Huaros es capital del mismo nombre y provincia de Canta, departamento de Lima, Perú. Está ubicado en la cuenca alta del río Chillón y es uno de los corredores con mayor diversidad de espacios ecológicos y por consiguiente con muchos atractivos turísticos. Desde tiempos muy antiguos fue un escenario propicio para el desarrollo poblacional, económico y cultural. Su articulación con la capital le ha dado una preferencia adicional. Sumada a ello, este valle ha sido siempre materia de importantes investigaciones por arqueólogos e historiadores debido a la presencia de innumerables restos arqueológicos emplazados a lo largo y ancho del valle, por lo que encierra una larga historia que se remonta hasta los inicios de nuestra era. Huaros ocupa pues un escenario privilegiado con una diversidad de paisajes y contrastes, donde el hombre desde épocas muy antiguas eligió para vivir. Incluso las pruebas nos conducen a deducir que desde épocas de la cultura Lima, en la costa, este territorio ya estaba ocupado por estas gentes que dejaron sus muertos y vasijas como testimonio de su presencia. Luego de la conquista española, en el territorio peruano aún habían pueblos ocupando sus antiguos emplazamientos entre los cerros y peñascos, conservando sus mismas tradiciones y costumbres, razón por el cual fueron sometidos a las famosas reducciones y ordenanzas por don Francisco de Toledo en 1570. Esto originó una ruptura de las estructuras sociales de estos pueblos y fueron arrancados a otros escenarios cercanos a los caminos y el valle. Pero a ellos, con el afán de mantener su linaje, se organizaron en dos barrios, denominándolos Huanarpún para los provenientes de Aynas y Huaroslao para los provenientes de Huixco, y así convivieron manteniendo casi hasta el presente sus costumbres y tradiciones. Frente a este problema, nuestro equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, gracias a la participación de Cooperación Técnica Belga y la Comunidad Campesina de Huaros, ha desarrollado un programa integral de puesta en valor de los recursos turísticos articulados al desarrollo sostenido de la Comunidad Campesina de Huaros. Chiclla es uno de los escenarios más importantes de Huaros. En la parte alta se encuentra Aynas y más al fondo tenemos el gran Cerro Chuyahuani, el gran apu tutelar de los Aynas y ahora de Huaros. Aynas está ocupando el emplazamiento más importante de este gran cerro en una cresta rocosa. Aquí realizaremos los trabajos de habilitación de terrazas y puesta en valor de Aynas. Las terrazas son arqueológicas y han sido cultivadas desde tiempos muy antiguos. En la actualidad solo se utiliza una pequeña parte regado con canal de jaguajo. Los de la parte alta están abandonadas, requieren de un tratamiento y de su limpieza. La comunidad está apoyando permanentemente y ha apoyado desde el principio. Podemos ver cómo participan el primer día de trabajo con una gran faena, para lo cual todos ellos con sus herramientas, cargados de entusiasmo, ascienden por el viejo camino hacia Aynas a participar de esta labor tan importante y muy significativa para el pueblo. Llegados a Aynas, los comuneros realizan conjuntamente con nosotros el ritual a la huaca, a la mamapacha, para lo cual se utilizan las hojas sagradas de la coca, el cigarro y el aguardiente. Esto es costumbre y tradicional en Huaros. Lo
que se denominaría el pago a la huaca. Se reúnen todos en conjunto y se mastica la coca con el licor en un ritual simbólico, solicitando a los ancestros el buen augurio y la buena vibra, si se quiere así, de las huacas que circundan Aynas. Luego de ello, todos reunidos ya en la plaza principal de Aynas, la comunidad en pleno con sus autoridades hace que el libro de la comunidad sea firmado como asistencia de su participación en la primera faena comunal en las ruinas de Aynas. Ahí, tanto hombres, mujeres y niños reunidos en una pequeña asamblea, se discute lo que se va a hacer en el día y lo que se va a aportar, la cantidad de gente. También se va a cocinar una olla común, que es la olla comunal, en donde todos degustarán el almuerzo de la faena una vez concluidos los trabajos. Asimismo, también el aguardiente será distribuido conjuntamente con el cigarro y la coca a todos los comuneros para que puedan degustar en una forma simbólica también de reciprocidad e intercambio que aún todavía persiste en ese círculo de comuneros que forman todos en torno a sus autoridades. El campamento en Aynas fue para nosotros una tarea muy importante. Desde el principio, cuando nosotros vimos por primera vez este escenario de los restos arqueológicos, vimos cómo los lugares estaban tal cual quedaron abandonados, con los escombros cubiertos y la vegetación cubriendo gran parte de esta área. Elegimos un lugar muy propicio para poder construir un campamento. Esta tarea nos permitió programar una construcción acorde con la naturaleza que no destruya la imagen original de este sitio, por lo que decidimos construir en uno de sus extremos de Aynas un campamento en base a piedras y paja. Los obreros guarosinos trataron de hacer tal cual sus ancestros les enseñaron. De este modo guardamos un equilibrio entre lo que serían las construcciones prehispánicas y las construcciones contemporáneas, pero tratando de emular a los ancestros. Ellos trataron de construir trayendo incluso el material de construcción desde lugares muy lejanos, como es la paja, por ejemplo, desde la cumbre de Chulahuani. En una tarea bastante difícil, la paja fue trasladada desde estos lugares cargadas al hombro y fueron trabajadas también con las tradicionales técnicas del techado. Veremos más adelante cómo ellos están utilizando una tecnología tradicional para hacer esta construcción única en este lugar que sería Aynas. Construimos dos ambientes, una que servía para la cocina y los servicios necesarios para sobrevivir en este lugar durante el proyecto de excavaciones y puesta en valor, y otra para pernoctar. Pero lo importante de todo esto ha sido cómo
se ha utilizado las técnicas de techado, por ejemplo. Se utiliza una cruceta de madera con cordeles atravesados, de modo que la paja es derramada de manera diversa, distribuyendo uniformemente, para que luego este paquete de paja sea colocada una y otra vez. Ahí se puede ver, por ejemplo, cómo va a ser elevado esta paja ordenada y colocada lentamente y muy ordenadamente sobre el techo. Este proceso se sigue hasta concluir un espesor aproximado de 30 centímetros que va a cubrir todo el techo. Es importante señalar también el proceso de construcción desde el interior. Podemos ver, por ejemplo, cómo se ha ido realizando el tejido de las estructuras de madera para formar parte del techo o cubierta, que luego ha sido colocado la paja. La paja en proceso va cubriendo los espacios vacíos al mismo tiempo que se fijan todos los vacíos y se cubre en un promedio de 30 centímetros aproximadamente hasta terminar. De otro lado, cuando se quiere trabajar de manera bastante sólida, es necesario cumplir ciertos requerimientos para que las estructuras sean sólidas. De este modo, por ejemplo, se ha trasladado las piedras desde lugares muy alejados para elaborar los dinteles y parte del muro. Así tener una estructura como en la antigüedad se había construido este tipo de edificaciones. Veremos también la estructura de madera, cómo se ha elaborado. Ahí podemos ver sobre esta base, sobre esta estructura, la cubierta de paja es llenada paulatinamente, similar al primer edificio. Ya concluida las dos edificaciones, se agregó una tercera edificación bastante simple, pero que a la larga se convirtió en una construcción muy importante como parte del contexto de estas edificaciones. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al programa de la crianza de cuyes, que fue una tarea muy ardua desde su iniciación. Había que integrar una pequeña construcción técnicamente elaborada desde el principio adyacente a estos edificios, para lo cual se trajo la tierra especialmente seleccionada desde un lugar aproximadamente a 150 metros desde el campamento en la parte baja, al igual que trasladar el agua. La tierra es extraída desde la cantera, es decir, la arcilla, cernida y luego trasladada hasta la parte donde está la construcción. La tarea fue muy difícil desde el principio. Había que cargar desde esta parte al hombro esta arcilla para la preparación del barro.
Este barro, una vez ya en el campamento, era procesada para el revestimiento correspondiente de estas pequeñas estructuras que servirán de vivienda para los cuyes que se crían en este lugar. Como esta construcción se hizo en la temporada del invierno, al concluir se pasó a un proceso de quemado para acelerar el secado de las paredes y poder hacer ingresar a la primera camada de los cuyes comprados especialmente para poder hacer la crianza inicial experimentalmente en este lugar a 3.680 metros sobre el nivel del mar. Dentro de la rutina de los trabajos también hemos tenido apoyo, por ejemplo, de algunos comuneros que nos han proporcionado parte de la alimentación que sirvió tanto para los obreros, el guardián y los arqueólogos. Así tenemos, por ejemplo, la carne de llama enviada por el señor Fausto Surichaki como contribución a este trabajo. El entorno de este espacio de guardianía también ha sido tratado mediante un programa de forestación que la comunidad campesina de Huaros viene ejecutando en sus espacios vacíos y baldíos. En este caso hemos integrado, por ejemplo, la forestación de una ladera bastante abrupta con quenuales y que darán un marco paisajista a lo que nosotros denominamos la guardianía de Aynas. La tarea más difícil en Aynas fue la limpieza de vegetación que cubría prácticamente toda lo que es las ruinas de Aynas. Las estructuras habían sido afectadas grandemente a tal punto que colapsaron muchos de ellos. La vegetación estaba conformada por algunas plantas xerófitas o cactáceas y otros arbustos cuyas raíces penetraron en las estructuras. Las cactáceas en gran mayoría son plantas muy grandes que se adhieren encima de los muros, tan difícil de poderlos cortar como troncos muy leñosos y que prácticamente irreversiblemente fueron afectando las bases de las estructuras en Aynas. El sitio arqueológico de Aynas, para su mejor visión metodológica y de trabajo, se dividió en 4 sectores arbitrarios, en este caso,
Luego de la limpieza del sector 4 y el sector 3, nuestra próxima tarea era las excavaciones arqueológicas. Utilizando una metodología exclusivamente para este tipo de recintos, para este tipo de espacios. Las excavaciones, como todo trabajo de esta naturaleza, se realizan con sumo cuidado, utilizando para ello badilejo, brochas, cucharones, pinceles y un sistema de registro donde se anotan cuidadosamente toda la información recolectada de los trabajos. Las excavaciones arqueológicas se hacen capa por capa, es decir, estrato por estrato, para poder descubrir las deposiciones, los eventos culturales que se han dado desde su abandono en este lugar. Todos los datos son anotados escrupulosamente por los arqueólogos. El sistema de registro también está basado en un sistema de cuadriculados que permiten identificar de forma tridimensional los hallazgos en cada unidad de excavación. Podemos notar también cómo es que se trabaja una vez concluido un primer estrato. Debe ser registrados y cotejados toda la información a nivel tridimensional. Se utilizan para ello papel milimetrado, papel mantequilla y otro tipo de elementos. Antiguamente los aynas, así como tenían sus viviendas, también tenían sus sepulturas especialmente y primorosamente construidas. Muchos de ellos eran receptáculos de 1 o 2 hasta 3 individuos, al cual lo hemos denominado enterramientos múltiples. Todas están hechas en piedra canteada, de forma ovalada, y más o menos están a 1 metro de profundidad, con cobertura de lajas de piedra y con algunos ajuares acompañados. Los aynas, al igual que los incas, creían en el mundo del más allá. Creían en el mundo de arriba, en el mundo de abajo, el mundo de los muertos, el mundo de los dioses. Es así como, al morir ellos, tenían la esperanza de recorrer el otro espacio, que es donde moran los dioses y moran los que están elegidos dentro de lo que sería la organización simbólica de estas sociedades. La posición de los entierros, la posición de los individuos es variable. Unas pueden estar en cúbito dorsal, unas pueden estar de manera dispersa, es decir, entierros secundarios. Los entierros primarios se denominan aquellos entierros que son enterrados directamente, y al parecer en Ayna se enterraban primeramente en las cuevas o en algunos otros lugares, y luego eran llevados a estas sepulturas cercanas a las viviendas. Por esta razón, la organización ósea estructural del individuo está totalmente desarticulada y muy limpia. En estas cámaras se depositaban pues las osamentas del individuo, unas ligeramente organizadas y otras en total desorganización, acompañadas con un relleno de tierra
y algunas piedras. Y no sabemos qué tipo de rituales se debieron haber hecho al momento de estar enterrado estos individuos, y si estos murieron simultáneamente o es que lo fueron sepultando cada vez que venía o moría un individuo. Es difícil de determinar. Hay objetos muy simbólicos que aparecen como ofrendas. Estas pueden estar en una posición bastante representativa al lado de la cabeza o al lado de la mano. Sin embargo, las cerámicas que normalmente aparecen en otros entierros es muy pobre. Lo importante pues de estos enterramientos es el estudio de la antropología física, es decir, lo que sería las enfermedades relacionadas al sistema óseo, patologías óseas. Incluso a través de este estudio se puede saber cuál ha sido el nivel de nutrición o desnutrición que estos individuos tenían. Incluso las edades promedio de los individuos que estamos nosotros descubriendo en estos entierros. También debemos de aclarar que los trabajos de excavación en los entierros tienen que tener una metodología bastante adecuada y muy estricta para poder manejar un registro muy exhaustivo, puesto que los arqueólogos a este tipo de contextos se les llama contextos cerrados, es decir, la organización interna de todos los componentes, tanto del individuo como de su ajuar y su misma posición, nos relatan y nos explican prácticamente todo lo que debió haber sido desde su momento de enterramiento de estos individuos. La escasa cantidad de ajuares es muy visible, sin embargo aparecen pues prendedores de cobre que están muy relacionados a estos entierros, pero que el medio o el clima muy húmedo y las raíces han deteriorado inexorablemente gran parte de estos componentes, tanto los componentes óseos como sus ajuares. Por esta razón, el tejido es casi nulo encontrar en este tipo de entierros en las zonas de sierra. Hasta la estructura ósea se ha descompuesto con la humedad. Por eso que es difícil de poder recuperar los huesos en su integridad completa. Al momento de ser tocados con un badilejo, con una brocha, estos se descomponen muy fácilmente. Una vez trabajada la primera etapa, que era la limpieza de la zona arqueológica, y la segunda, las excavaciones arqueológicas, quedaba un detalle muy importante para realizar dentro de lo que es un programa de puesta en valor. Nos estamos refiriendo a la restauración de los edificios en proceso de destrucción, con colapsamientos, con faltantes, y este programa ha estado pues dirigido por un arquitecto restaurador, por los arqueólogos y albañiles especializados. Lo primero que se ha hecho es identificar los muros colapsados,
para poder darle un programa de trabajo, una metodología que nos permita recuperar su originalidad sin dañar la fisonomía, ni tampoco crear o agregar otros elementos que no hayan sido las partes que son faltantes. En este caso hemos elegido a un edificio de planta circular con características del estilo inca. Aquí teníamos que resolver un problema de dos maneras. Una, que el muro había colapsado y había perdido equilibrio, lo cual se tenía que aplicar un modelo de anastilosis, para lo cual se ha tenido que numerar cada mampuesto, cada pieza, y luego sacarlas para luego devolverlas en su posición original. Para este tipo de trabajo también se ha tenido que utilizar la arcilla seleccionada, traída desde la parte de la cantera y amasada en este lugar durante una semana para tener una cohesión bastante buena y que pueda tener adherencia. La anastilosis pues ha sido un trabajo muy arduo y muy detallado. En muchos de los casos los albañiles no podían realizar o recrear la inclinación o la concavidad que normalmente se dan en este tipo de edificios de planta circular con falsa bóveda. El trabajo ha sido muy delicado y bastante concentrado por parte de los albañiles bajo la dirección de los arqueólogos y el arquitecto restaurador. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se está restaurando la jamba que había colapsado y que había perdido equilibrio. Lo que se ha hecho es colocar en su posición original y nuevamente volverlos a poner las piezas para recuperar su posición de este vano de acceso de forma trapezoidal. Sí. También hay otros edificios que han estado en proceso de colapsamiento con fracturas, los mismos que han sido trabajados desde la parte superior. De la misma manera también hubieron los edificios frontales con un detalle muy importante que son las ménsulas que delimitan el nivel de piso en los edificios con plataforma, y muchos de ellos han sido también consolidados, reforzados con mamposterías traídas de la misma zona. Muchos de ellos se han hecho al seco con la finalidad de darle solidez. En otros casos, cuando las excavaciones han sido bastante amplias, el tratamiento ha sido de otro modo. Se ha tenido que realizar planos de planta, perfiles y cortes para poder registrar su estado de hallazgo y luego practicar la consolidación o restauración de los elementos faltantes. La mampostería en Aynas es muy ordinaria y podemos ver, por ejemplo, que los mampuestos están colocados con las caras muy detalladas hacia el exterior. Sin embargo, también hay espacios colapsados que se han concentrado desde su abandono. Y en otros casos los faltantes son muy grandes, lo cual no hemos alcanzado a realizar.
En esta muralla, que es en el lado norte, estamos mostrando, por ejemplo, cómo se ha encontrado su estado en el cual dejaron desde su antigüedad, desde su abandono. El tratamiento que se ha practicado en este frontis es la consolidación de faltantes en la parte superior del muro. La restauración ha continuado también en el frontis norte, que es un muro de contención de forma semicircular, muy deteriorada, por cierto, puesto que el colapsamiento ha afectado prácticamente en toda su integridad. Se ha tenido que desmontar todos los componentes para poderlos volver en su respectiva posición, para lo cual, igual que en la anterior edificación, se ha hecho el proceso de anastilosis. También se ha reparado, se ha colocado hasta el nivel que corresponde a las ménsulas esta muralla que inicialmente se había encontrado con faltantes en las partes superiores. De este modo, nosotros no hemos completado más una sola pieza que conforma las ménsulas. Ahí han quedado tal cual los hemos encontrado. En la actualidad ya esta muralla luce bastante fuerte y sólida, capaz de resistir ya todas las presiones interiores. El frontis norte ha tenido que trabajarse en la base más desfasada, con mayor deterioro. Ahí podemos ver cuánto de mampostería ha salido y cómo es que se va a ir colocando nuevamente en sus posiciones originales. La arcilla, como hemos dicho, es seleccionada para poder utilizar en este tipo de trabajos de albañilería, que frecuentemente es dañada por las lluvias. Por esta razón, tiene que tener mucha cohesión y muy protegida. Ahí podemos ver cómo es que se ha concluido esta consolidación de faltantes en el frontis norte del sector 3. Luego también hemos ido a otro sector de similar forma arquitectónica, con los mismos problemas de colapsamiento. Esto es debido a las grandes presiones internas que existen en los rellenos originales. Luego de haber realizado los trabajos en Ainas, también teníamos una tarea muy importante por encargo de la comunidad, de habilitar algunas terrazas que estaban muy abandonadas y que son parte del contexto arqueológico de Ainas. Ahí podemos ver cómo
Los obreros están habilitando y sacando la vegetación en primer lugar para poder tener despejado el ambiente. Luego se identifica los perfiles de terraza para poder realizar la consolidación de faltantes. Esta tarea es bastante difícil y ardua, puesto que las vegetaciones tienen muchos años y que deterioran, por un lado, las estructuras de los muros de las terrazas, al igual que se han convertido en bosques donde las vacas, las ovejas y los demás animales pastan permanentemente en este lugar. Lo que se ha querido es integrar las terrazas al marco paisajista y funcional de lo que serían las ruinas arqueológicas de Aynas. La habilitación, pues, es una meta que no solamente está integrada o no solamente está relacionada a las ruinas arqueológicas, sino también a la crianza de los cuyes y el cultivo en las terrazas habilitadas. Ahí podemos ver cómo ya en un área despejada se ha procedido a componer o recomponer los muros y consolidar los faltantes de la gran mayoría de las terrazas. Aquí se ha tenido que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo es que va a tener el sistema de drenajes cuando la saturación de aguas cubran las plataformas de dichas terrazas. En muchos de los casos, los mampuestos o las piedras que conformaban parte de las terrazas han rodado por gravedad hasta la parte del río, y en algunos casos los campesinos han utilizado para cercos, y esto no nos ha permitido realizar con gran éxito en muchos de los casos la consolidación de los muros. De este modo, nosotros tenemos dos partes de las terrazas que permiten tener una idea de lo que ha sido la consolidación de las terrazas en Aynas. El campamento en Aynas fue para nosotros una tarea muy importante. Desde el principio, cuando nosotros vimos por primera vez este escenario
de los restos arqueológicos, vimos cómo los lugares estaban tal cual quedaron abandonados, con los escombros cubiertos y la vegetación cubriendo gran parte de esta área. Elegimos un lugar muy propicio para poder construir un campamento. Esta tarea nos permitió programar una construcción acorde con la naturaleza que no destruya la imagen original de este sitio, por lo que decidimos construir en uno de sus extremos de Aynas un campamento en base a piedras y paja. Los obreros guarosinos trataron de hacer tal cual sus ancestros les enseñaron. De este modo guardamos un equilibrio entre lo que serían las construcciones prehispánicas y las construcciones contemporáneas, pero tratando de Huaros es capital del mismo nombre y provincia de Canta, departamento de Lima, Perú. Está ubicado en la cuenca alta del río Chillón y es uno de los corredores con mayor diversidad de espacios ecológicos y por consiguiente con muchos atractivos turísticos. Desde tiempos muy antiguos fue un escenario propicio para el desarrollo poblacional, económico y cultural. Su articulación con la capital le ha dado una preferencia adicional. Sumada a ello, este valle ha sido siempre materia de importantes investigaciones por arqueólogos e historiadores debido a la presencia de innumerables restos arqueológicos emplazados a lo largo y ancho del valle, por lo que encierra una larga historia que se remonta hasta los inicios de nuestra era. Huaros ocupa pues un escenario privilegiado con una diversidad de paisajes y contrastes, donde el hombre desde épocas muy antiguas eligió para vivir. Incluso las pruebas nos conducen a deducir que desde épocas de la cultura Lima en la costa, este territorio ya estaba ocupado por estas gentes que dejaron sus muertos y vasijas como testimonio de su presencia. Luego de la conquista española, en el territorio peruano aún habían pueblos ocupando sus antiguos emplazamientos entre los cerros y peñascos, conservando sus mismas tradiciones y costumbres, razón por el cual fueron sometidos a las famosas reducciones y ordenanzas por don Francisco de Toledo en 1570. Esto originó una ruptura de las estructuras sociales de estos pueblos y fueron arrancados a otros escenarios cercanos a los caminos y el valle. Pero a ellos, con el afán de mantener su linaje, se organizaron en dos barrios, denominándolos Huanarpún para los provenientes de Aynas y Huaroslao para los provenientes de Huixco, y así convivieron manteniendo casi hasta el presente sus costumbres y tradiciones. Frente a este problema, nuestro equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, gracias a la participación de Cooperación Técnica Belga y la comunidad campesina de Huaros, ha desarrollado un programa integral de puesta en valor de los recursos turísticos articulados al desarrollo sostenido de la comunidad campesina de Huaros. Chiclla es uno de los escenarios más importantes de Huaros. En la parte alta se encuentra Aynas y más al fondo tenemos el gran cerro Chuyahuani, el gran apu tutelar de los Aynas y ahora de Huaros. Aynas está ocupando el emplazamiento más importante de este gran cerro, en una cresta rocosa. Aquí realizaremos los trabajos de habilitación de terrazas y puesta en valor de Aynas. Las terrazas son arqueológicas, los ancestros, el buen augurio y la buena vibra, si se quiere así,
de las huacas que circundan Aynas. Luego de ello, todos reunidos ya en la plaza principal de Aynas, la comunidad en pleno con sus autoridades hace que el libro de la comunidad sea firmado como asistencia de su participación en la primera faena comunal en las ruinas de Aynas. Ahí, tanto hombres, mujeres y niños reunidos en una pequeña asamblea, se discute lo que se va a hacer en el día y lo que se va a aportar, la cantidad de gente. También se va a cocinar una olla común, que es la olla comunal, en donde todos degustarán el almuerzo de la faena una vez concluidos los trabajos. Asimismo, también el aguardiente será distribuido conjuntamente con el cigarro y la coca a todos los comuneros para que puedan degustar en una forma simbólica también de reciprocidad e intercambio que aún todavía persiste en ese círculo de comuneros que forman todos en torno a sus autoridades. Y han sido cultivadas desde tiempos muy antiguos. En la actualidad solo se utiliza una pequeña parte regado con canal de jaguajo. Los de la parte alta están abandonadas, requieren de un tratamiento y de su limpieza. La comunidad está apoyando permanentemente y ha apoyado desde el principio. Podemos ver cómo participan el primer día de trabajo con una gran faena, para lo cual todos ellos con sus herramientas, cargados de entusiasmo, ascienden por el viejo camino hacia Aynas a participar de esta labor tan importante y muy significativa para el pueblo. Llegados a Aynas, los comuneros realizan conjuntamente con nosotros el ritual a la huaca, a la mamapacha, para lo cual se utilizan las hojas sagradas de la coca, el cigarro y el aguardiente. Esto es costumbre y tradicional en Huaros, lo que se denominaría el pago a la huaca. Se reúnen todos en conjunto y se mastica la coca con el licor en un ritual simbólico solicitando